producción hortícola del sur del país crecerá 4% en la zafra 2014-2015, según la encuesta realizada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias y la Dirección General de la Granja. Según la intención de siembra manifestada por los productores granjeros encuestados, el área será de aproximadamente 8.311 hectáreas, donde los cultivos de campo se enfocarán fundamentalmente, como es tradicional, a la cebolla, el boniato, la zanahoria y el zapallo cabutiá, cultivos que representan el 60% de las hortalizas de campo en la región sur del país. Los tomates, en tanto, representan el mayor porcentaje a nivel de cultivos bajo protección o en invernáculos. El exceso hídrico de finales de 2014 y comienzos de 2015 provocó pérdidas del 30% de las plantaciones de zanahorias. Este fenómeno de exceso de lluvias, contrario a lo que ocurre en estos días, desembocó en una cosecha 11% menor al área sembrada como consecuencia de la pérdida de algunos cultivos. Hablamos con el ingeniero agrónomo Ignacio Casares, integrante de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Bueno, es una encuesta que, como tú dices, se hace en conjunto con la gente de la Dirección General de la Granja. Es una encuesta para la zona sur, y dentro de la zona sur, digo, donde están ubicados los productores hortícolas, o sea que fundamentalmente los departamentos de Canelones y Montevideo y algunas zonas de San José y algún productor de Colonia y Florida también. Y este relevamiento tenemos que dividirlo en dos: los cultivos hortícolas que se hacen a campo y los que se hacen de manera protegida, digamos, en invernáculos. Sí, exactamente. En cuanto a la modalidad productiva, tenemos esos dos segmentos, digamos, la parte de cultivos a campo y la parte de cultivos protegidos, y a su vez también se puede dividir en dos en cuanto al periodo de referencia, porque básicamente analizamos dos periodos. La zafra anterior, digamos, el ciclo anterior de cultivo, que es el ciclo, vendría a ser 2013-2014, que es a ciclo terminado, resultado de cultivo, y el ciclo 2014-2015, que es el que está en desarrollo en el momento que van los encuestadores al campo, ¿no? La mayor cantidad de datos que ofrece esta encuesta entonces es, en definitiva, de los productos hortícolas que ya estamos comiendo, para que el público en general lo entienda. Sí, en cuanto a la zafra 2013 y 2014 ya nos lo comimos, y en cuanto a la zafra 2014-2015 es lo que está en este momento en oferta, digamos, ¿no? Bueno, de los datos que se han divulgado recientemente, ¿qué se puede destacar? ¿Cuál es lo más relevante? Bueno, en cuanto a cultivos a campo, para el ciclo anterior, en términos históricos, el 2013-2014, fue una zafra normal o dentro de los parámetros habituales de la zona para esa modalidad de cultivo. Fueron alrededor de casi 8.000 hectáreas de cultivo sembrado, con una producción general que alcanzó las 92.000 toneladas. Dentro de ese paquete general, como es habitual, hay cultivos que son más preponderantes o más importantes en cuanto al volumen que aportan a ese conjunto, que son los habituales. Y ahí tenemos que entre cebolla, zanahoria, boniato y zapallo cabutiá, entre esos cuatro cultivos nomás acumulamos el 60% del producto total. Fue una zafra que tuvo algunas particularidades. Ahora justo estamos en un momento de déficit hídrico, entonces está muy presente eso, pero de esa zafra de la que estamos hablando, fue una zafra caracterizada por todo lo contrario, más bien un exceso de agua. Entonces eso produjo algunas pérdidas, sobre todo en algunos cultivos particulares, como en el caso de la zanahoria, donde se llegó a perder casi un 30% del área sembrada. Después, en términos generales, fue una zafra que estuvo dentro de los parámetros habituales. Después tenemos los cultivos bajo cobertura, en invernáculos concretamente. Sí, en cuanto a los cultivos protegidos, ahí la superficie de cultivo estuvo cercana a las 300 hectáreas, no llegó, y digamos los principales cultivos siguen siendo el tomate y la lechuga. En cuanto a producción es el tomate, y en cuanto a superficie de cultivo es la lechuga, ¿no? No sé si querés hablar. En términos generales,
estamos hablando acá de los cultivos de la zona sur del país. ¿Cuánto representa esto dentro de la globalidad, digamos? Porque también tenemos lo del litoral norte que también influye dentro de lo que es la producción nacional, ¿no? Sí, sin duda. Ahí es difícil dar un número en términos generales, porque cambia mucho de acuerdo a los rubros, ¿no? Hay rubros que son mucho más relevantes en una zona que en otra. La zona norte es muy fuerte en algunos rubros particulares como tomate y morrona en cultivo protegido, y en cultivos a campo ya no es tan fuerte, ¿no? Entonces ahí no se puede hacer dar un pantallazo tan general, pero porque cambia mucho de cultivo a cultivo. Por ejemplo, en el cultivo como morrón, la zona norte es la principal zona productora del país, y en otros cultivos, como los cultivos de cebolla, boniato, zanahoria, es la zona sur la que domina. Si me permitís, además de relevar lo que pasó en la zafra 2013-2014, también se hizo el relevamiento de lo que estaba ocurriendo, digamos, el pronóstico de siembra para la zafra 2014-2015. ¿Y ahí qué números se extraen? Bueno, ahí con respecto a lo que es la superficie de cultivos a campo, la intención de siembra daba, en términos generales, un leve crecimiento para el área de cultivos de campo, y dentro de ese leve crecimiento general había algunas particularidades al analizar cada uno de los cultivos. Por ejemplo, para cebolla y zanahoria daba una reducción en la intención de siembra de cerca de un 10%, y para zapallo y boniato daba un pequeño crecimiento en el caso de boniato, y ya para zapallo caboteaba un poco más, cerca de un 20%. Mucho se habla de la cantidad de productores que viene descendiendo, sobre todo en la granja. Estos relevamientos que ustedes realizan, ¿dan también algún indicio, alguna cifra respecto de el mantenimiento, el aumento o el descenso de cantidad de productores que están dedicados al tema granjero, en este caso a la horticultura? Bueno, sí. Este es un rubro que se viene siguiendo en forma continua o a través de encuestas hace más de 10 años, si bien DIEA siempre lo relevó a través de los censos agropecuarios. A partir del 2004 se empezó a seguir de forma continua con una encuesta anual, y también con los resultados que arrojó el censo de 2011, de alguna manera lo confirmó. Si uno mira un horizonte temporal, la disminución de los productores hortícolas es sostenida. Tal vez se mantiene la producción, no disminuye tanto, porque los productores que van quedando en el sector van aumentando un poco de escala, y también van cambiando las tecnologías y la forma de producción. Entonces, tal vez si hoy miramos o queremos comparar con 10 años atrás, tenemos sin duda menos productores un poquito más grandes y productores un poco más productivos. Es decir, que la intensificación ahí en menos cantidad de establecimientos se nota también como en otras áreas. Sí, sin duda, y se nota quizá más que en otras áreas, porque al ser básicamente un producto destinado a mercado interno, digamos, tiene como un techo de producción. Entonces, en la medida que aumentás la productividad, de alguna manera estás regulando hacia abajo el área.